día, País Deportivo, la alegría de siempre de recibirlos. Comenzamos una nueva edición de Cueste lo que cueste, siempre un placer. Equipo completo, vamos a tener un programa caliente de debate, de análisis, de opinión, puntos de vista. Como siempre les decimos, si algo les queda, nos sentiremos muy contentos, y si nos entretenemos y logramos entretenerlos a ustedes, pasar un buen rato en estos tiempos ya no es poca cosa. Y si no, miren lo que ha sido esta mañana en la ciudad de Buenos Aires y alrededores, que hemos tenido tantos climas distintos, un poco de lluvia, sale el sol, está pesado y hay fútbol en la Argentina y en el mundo, entre otras tantas cosas que pasan que nos permiten compartir este rato de Cueste lo que cueste. Equipo completo, mucho para conversar, polémicas importantes, análisis caliente, estamos en pleno desarrollo de la fecha 10 del torneo, algunos resultados inesperados o no, algunas decisiones de entrenadores y de jugadores que llaman la atención. Lo primero que quiero decir, ya como para abrir el juego y no perder tiempo porque tenemos un programa cargadísimo de material, es que ayer quedó claro, ayer definitivamente ocurrió y se pudo hacer una lectura probablemente final, porque a veces para poder hacer un análisis completo de una situación, de un hecho, de una decisión, hay que esperar que pase el tiempo. Ayer quedó claro, quedó muy en evidencia, por qué el ciclo de Claudio Úbeda como técnico de Boca quedó herido de muerte con lo que para muchos había sido un simple cambio. Cuando Úbeda, en el partido que Boca perdió contra Racing en los playoffs del torneo pasado, decidió sacar al Changuito Ceballos del equipo, independientemente de a quién pusiera. Quiero recordar que era Velasco, pero ya daba exactamente lo mismo. Y esto generó mucho más que un simple murmullo, sino la reprobación, la crítica y todo tipo de expresiones negativas de los hinchas de Boca para con el entrenador. Lo que allí se estaba manifestando era algo que sin saberlo iba a encontrar su correlato y, para mi gusto, el desenlace de esa historia en el partido de ayer contra San Lorenzo. Cuando Úbeda, en la mejor actuación de su ciclo como técnico Geneise, no hizo cambios hasta a punto de finalizar el juego contra Lanús, podía llegar a ser entendible porque Boca ganaba 3-0, porque la actuación colectiva e individual había sido muy buena, porque cuando un equipo juega bien, pero en el jugar bien además esto implica ser contundente, establecer una diferencia importante en el resultado con el rival, no hacer cambios en un tiempo como este del fútbol, en el cual vos podés llegar a hacer hasta 5 modificaciones, podía ser interpretado como un premio, como un aval, para con aquellos jugadores que se habían regalado y le habían entregado a Boca, a Úbeda y al público que había acompañado y al que no había estado en la cancha de Lanús, una especie de ratificación de confianza. Ahora, en un partido como el de ayer, en el que Boca y San Lorenzo estaban empatando 1-1, en donde, aun cuando Boca había jugado un partido correcto, tampoco era como para andar regalando elogios, pero había jugado un partido correcto, aun cuando había mostrado, si se quiere, sacando el partido contra Lanús, que la realidad nos terminó confirmando lo que sospechábamos, que se trató de una excepción y no de la regla, aun cuando ayer Boca había evolucionado muy ligeramente, pero evolucionado al fin comparado con los otros partidos, lo cierto es que no dejaba de llamar la atención, y esto ocurrió hasta faltando 3 minutos, la inacción del cuerpo técnico de Boca. Un entrenador da una charla técnica, prepara un partido en la semana, pero después sabe que su posibilidad de intervenir en el juego puede tener que ver con hacer un ajuste durante el partido. Es verdad, pero fundamentalmente lo suyo, su participación, su acción, su intervención, por eso es que hay técnicos más facilitadores, que dejan que fluya, y hay técnicos más intervencionistas, que son los que aplican, que son los que deciden, los que ponen el bisturí, son los que intentan cambiar el desarrollo de un partido. Un momento es el entretiempo, y otro momento es cuando en el segundo tiempo, si las cosas no cambian demasiado a favor, vos podés hacer ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, hasta 5 cambios. Úbeda no hizo un cambio hasta faltando 4 minutos para que terminara el partido, y su decisión de ponerlo a
Zufiaurre y sacarlo a Vareiro no hizo más que tirarle más nafta a la hoguera de su relación con el público de Boca. El público de Boca lo interpretó como una especie de decisión de aún más desconcierto. Mi teoría, mi idea, es que ayer se terminó de entender por qué aquel inicio de la relación del hincha de Boca con Úbeda quedó herida de muerte a partir del momento en el que Úbeda sacó a Ceballos. No tengo pruebas, aunque la realidad lo demuestra, y tampoco tengo demasiadas dudas, porque la realidad lo confirma, que Úbeda, en la cancha de Boca, con el público de Boca, que es cuando hoy, porque esto también es algo interesante, es el único momento en el cual se puede construir o destruir la relación del jugador o el entrenador con el público, porque de visitante no se puede acompañar al equipo, cuando Boca juega en la Bombonera, cuando Boca juega como local, cuando Boca tiene partidos, incluso como el de ayer, Úbeda sabe que la reprobación ante cualquier cambio que pueda hacer está al alcance de la mano, que el murmullo, que la crítica, que el examen que el soberano, que es el hincha, le va a tomar al técnico de Boca, aparecerá en cualquier circunstancia cuando él haga cambios. De lo contrario, no hay manera de entender, no hay forma de explicar, más allá de que el técnico dijo no hice cambios porque el equipo estaba jugando bien, estaban empatando y vos tenías la chance de hacer 5 cambios, no hay forma de entender, si no es con este análisis, al menos como un punto de partida, claro está, en cueste lo que cueste, abrimos siempre el juego para pensar, para tomar ideas, no hay manera de entender por qué de lo contrario Úbeda en un partido como el de ayer, hasta el minuto 85 no intervino en nada e hizo 1 de 5 cambios cuando Boca estaba empatando con San Lorenzo 1-1. Buen día, compañeros, ¿cómo va? Buen día. Buenas. Día. Voy a corregirte algo. El cambio fue en el minuto 91, no en el 85. Minuto 91. Claro, yo hablé de 5 minutos porque sí, eran los que quedaba y lo que había agregado el árbitro. Por eso, ¿no?, es más curioso todavía que cuando ya se entrega lo adicionado de la segunda etapa, ahí se le ocurre hacer un cambio cuando el equipo estaba agotado claramente, hacía 10 o 15 minutos de mínima. Me alivianaste mucho el comentario porque dijiste varias de las cosas que había para decir, así que me queda solamente decorarlo. No es un hecho menor, ¿eh? No. Es un reclamo. No. Tocaste todo el abanico de temas de Boca y ya no hay más para decir. Quiero agregar, hay más. El adorno no es un hecho menor. No. Porque a veces en las formas... Pero les voy a recordar los algo. detalles. Aparecieron todas las voces, vieron sí, ya, ¿no? Sí. Me gusta, porque son días calientes. Sí. Está Lucas, está Juan, estamos todos, va a ser un programa vibrante. Les quiero recordar algo. Sí. ¿Cuál fue la última declaración como entrenador de Miguel Ángel Russo? Yo me hago cargo de que no hice cambios, porque esta es una idea que perdura en el cuerpo técnico desde siempre. Russo tampoco era muy dado a hacer cambios. Y estamos refiriéndonos al partido contra Central Córdoba, ¿se acuerdan? Sí, claro. Que Boca jugó muy bien, casi lo mejor que se había visto contra ese equipo santiagueño en la primera parte. Sí. En el segundo tiempo se quedó sin piernas. Se cayó a pedazos. Y no hizo cambios salvo uno en el final. Entonces Russo, en su última declaración de técnico, porque después no dirigió más, fue hacerse cargo, ni siquiera pedir disculpas, hacerse cargo y en cierto modo pedir disculpas porque no había hecho cambios y el equipo se había dejado empatar y se había dejado pasar por encima físicamente. Y otra cosa más. Otro de los errores groseros, ¿cuál es una de las tareas que tiene un entrenador? Más allá de todo lo táctico, técnico, una de las tareas es ampliar su plantel. El plantel siempre consta de la misma cantidad de jugadores, 27, 28, 30, 26... Pero vos lo podés ampliar o lo podés achicar, porque de los 26 no vas a tener a todos en plenitud. ¿Cómo vos conseguís ampliar un plantel? Dándole confianza, haciéndolos sentir importantes a los jugadores. Si vos ponés a un futbolista en el minuto 91, no hace sentir importante a nadie. Es una falta de respeto poner a un futbolista en el minuto 91. Yo me imagino, claro, siempre ponen a los pibes, ¿no? Que no van a decir nada. Me imagino la cara que a nadie le gustaba, ni siquiera cuando jugábamos en el Campito o algún torneo más o menos organizado, que te pongan en el minuto 91. Sí. No voy a decir el pecado, pero yo... O sea, voy a decir el pecado, no el pecador. Sí. Yo tengo un compañero, estábamos los dos sentados en el banco, faltaba 1 minuto para terminar el partido, ya habíamos vuelto de hacer la entrada en calor, el técnico le dijo...
Dale que vas a entrar. Y dice, no, entrá vos. Le dijo, se lo dijo. Bueno, Claro. Y está bien. hay un abanico grande con eso, ¿no? Porque vos decís, bueno, pongo un cambio para enfriar el partido. Bueno, te la tenés que Sí, bancar. hay varias Ahora, cosas. Pero sí. vas ganando. No, pero ahí va Claro, ganando. pero va Vos estás ganando, diciendo claro. cuando Por eso. no necesitas el resultado. Claro. Minuto 91, ¿qué va a hacer Sufiaurre? Claro. O sea, ¿y qué va a hacer cualquiera Sí, sí. en ese tiempo? No, salvo que te llenás de insultos, porque además a ese que lo pones sabe que sea para el entrenador o sea para el Boca en su conjunto en este caso, o para el jugador en particular, si llega a tener alguna historia previa, los insultos vuelan de todos lados. Esto es muy claro. Parece un auto boicot, ¿no? Yo diría que le saquen el arma de las manos porque se sigue pegando tiros en los pies. Sí. Si es tan fácil ser normal, ¿por qué hay que intentar ser distinto? No se te ocurra decir, porque yo te conozco. El pueblo de cueste lo que cueste te quiere escuchar, pero no se te ocurra arrancar diciendo a Lanús esto no le pasa. Esto nunca pasa. Nada. No, yo lo que iba a decir era, en referencia a lo que dice Marce, si es un tema del cuerpo técnico con las decisiones que toma o si es que realmente Boca en el banco, no tiene algo que al técnico le convenza. Digo, Bueno, entonces, si tu opción fue poner a Sufiaurre, teniendo en cuenta que lo tiraste también de punta, vamos a decir, ¿no? Si bien faltaban 4 minutos. Sí. Y quizás, creo yo, que más acomodado está para ir realmente sería Hanson. No sería más pero lento el verlo banco puesto. no son jugadores de amateurs. Digo, el único cambio que yo veía posible. No, obvio, pero el único cambio que veo posible diciendo, era el peor jugador de la cancha y tenés que cambiarlo, era Wengal y que entre Brinaga. Yo Sí. tengo una pregunta para Lucas. Sí. ¿Por qué la pregunta que él formuló es si es una cosa o la otra? O y si no no es las dos. una cosa Y y la la, otra otra también. y otra más Claro. que está dando vuelta, porque la realidad es que esto es Sí. una concatenación de factores. No podemos decir que hay un factor No, acá. obvio, Acá hay pero- un montón de factores que Ujú. arrancan desde hace muchos años, que la realidad es que todo el mundo lo charla, que lo tenés analizado desde la previa. Boca no saca jugadores juveniles al nivel que sacaba hace 6, 7, 8 años. Vos tenías, nos acordábamos antes de arrancar, cuando Boca estaba, jugadores de Boca, juveniles de Boca repartidos por todo el mundo, porque ya no les daba tal vez el nivel para Boca y hacían recorrido en otro lado, los Boselli, los Prato, los Muñoz, los que quieras, de arriba y de abajo. Desde ahí, desde ese problema que vos decís, no tenés 10 pibes que te estén pidiendo el lugar, hasta los que te imagines ahora. Pero espera, es interesante el tema, pero no quiero salir del foco de... Está bien, estamos hablando un poco de lo mismo, ¿no? Lo que plantea Lucas es ¿qué más podía haber hecho? Y esa es una pregunta que nos podemos hacer nosotros. Sí, obvio, por eso lo abro acá con nosotros. Esa es una pregunta que nos podemos hacer nosotros. ¿Qué más podía haber hecho? Él, cuando digo él, digo quien está en ese lugar, a mí me parece, estamos hablando siempre de fútbol, ¿no? Lo único absoluto en el fútbol es que todas las verdades son relativas, Sí. todas, ¿no? Ahora, a mí me da la sensación que el entrenador no puede preguntarse qué más podía haber hecho. Él tiene que preguntarse qué tengo que hacer, no qué podría Ok, haber hecho. ¿Qué tengo? sí. Quiero decir, mi sensación es que un entrenador, a ver, si lo establezco en un parámetro definitivo, ¿no? Si voy a ir al extremo, yo creo que lo peor que le pasa a un entrenador cuando termina un partido es arrepentirse de lo que no hizo. Ok, sí. ¿Por qué? Porque se supone, quiero escucharlo a Juan ahora, que tiene una mirada distinta a la nuestra por haberlo vivido desde adentro, no como entrenador, pero por haberlo vivido desde adentro, porque se supone que el entrenador, si nosotros, que estamos un poquito más entrenados que el hincha común, ¿no? El hincha común ve 2, 3 escenarios de lo que pasa en un partido. Nosotros, que estamos un poco más entrenados, eso no quiere decir saber más de fútbol, pero bueno, hablo del juego. Nosotros por ahí vemos 5 escenarios distintos de lo que puede pasar en un partido. Y cuando hablo de lo que puede pasar, hablo de esto, de cómo intervenir, de cómo cambiar algo que se encarrila para un lado y vos necesitas que se modifique. Habiendo hablado con entrenadores, porque nosotros lo hemos hecho, hemos tenido la posibilidad de hablar con entrenadores, si nosotros en la lectura de un partido vemos 5 escenarios de lo que puede estar pasando y de lo que puede pasar en un partido, un entrenador ve 10 veces más que nosotros por lo menos. Entonces, a mí siempre me da de pensar que un entrenador, cuando termina un partido y no solo no logró cambiar el curso del mismo, sino que
las cosas no salieron como imaginaba, lo primero que se debe quedar pensando y en un ejercicio de autocrítica debe ser, si yo sabía que esto podía llegar a pasar, ¿por qué no intervine? ¿Por qué no lo hice? Entonces, y ahí quiero ir con vos, Juan. A mí se me ocurrió tomar como punto de partida aquel cambio de Ceballos, porque me pareció que era como casi cerrar el círculo, llegar al partido de ayer. Ahora, ¿puede el estadio, puede el público, puede la Leonera intimidarlo tanto al entrenador como para llegar al punto de dudar de si hacer o no hacer cambios en función del murmullo o la reprobación del público, o que a veces también es igual o más perjudicial? ¿Puede un entrenador vivir en una realidad particular que lo lleva a ver cosas que solo él ve? Creo que el que te diga esto es así y te lo afirma. No, claro, estamos siempre hablando mintiendo, ¿no? estamos hablando de Porque algo en donde pega en el palo y entra, pega en el palo y sale, y lamentablemente o no, pero el resultado maquilla o cambia la Por eso voy a responder tu pregunta. Y en el comienzo vos formulaste la disquisición entre la cual una persona que solo sabe que ve fútbol de manera recreativa ve 3 alternativas, uno que ve de manera continua ve 6 o 7 y un entrenador ve 50. Lo cual es cierto. El problema después es que no es lo mismo saber cuál es la solución correcta cuando vos tenés 50 que cuando tenés 3. Cuando vos tenés 3, vos decís cuál es buena, cuál es mala y cuál es mediocre. Cuando vos tenés 50, y para colmo dentro de las que considerás buenas, hay una que va para la derecha y la otra va para la izquierda, moverte implica tomar decisiones. Y a veces ese tomar decisiones se posterga. Y después se posterga porque analizás otra alternativa, porque ves otra cosa. Y eso te paraliza a veces. Y a la larga no tomás la decisión. Claro. A la larga no tomás la decisión. Llegar, meter a un jugador en la... Yo creo que si alguien está sentado hoy frío, dice Boca no gana, yo meto un jugador en tiempo de adición, no lo metés. No lo metés de ninguna forma. ¿Y por qué no lo metés? ¿O por qué decís no lo pongo? Porque sabés que metiendo un jugador, cuando estás partiendo, exponés al jugador y te exponés vos. Sí. ¿Por qué? Porque es un momento en que se detiene el juego, es un momento en que están todos los ojos puestos en lo que decidiste hacer y en el que va a entrar. Entonces, claramente, incrementás las chances de que lo que ocurrió ocurra. Ahora, la descripción es impecable. Se me ocurre preguntarte, no, el aire, vamos, planteamos, digámoslo claramente, manejamos el aire, apagamos, prendemos de acuerdo al clima que tenemos y empieza a hacer frío, entonces lo apagamos por ahí, además también sienten un ruidito, compartimos todo con ustedes y total, somos una gran familia. Acabas de hacer una descripción, ahora, más allá de esa descripción impecable, ¿no te sorprendió? Sí, me sorprendió, pero en realidad lo que me sorprende de base es que siga Úbeda como siguió después de que se murió Russo. Entonces vos me decís, esto me sorprendió más que lo otro, no. O sea, me parece acorde al camino que estamos transitando. Es un camino que es un camino no esperado. O sea, nadie eligió a Claudio Úbeda como entrenador de Boca. Fue decantando la situación y se sostuvo. No es lo mismo sostenerte que ser elegido. Nadie eligió, no. Sí, Riquelme lo eligió. Claro, Riquelme lo eligió. No, eligió seguir sosteniéndolo, que no es lo mismo que eligió ponerlo. no buscar un entrenador nuevo. A principio de este año, sí. Una cosa es que te elijan entrenador de Boca, otra cosa es que vos quedes, es como un interinato. Salvamos las distancias. Entiendo cuando desde la semántica lo que decís estás que lo explicando. eligen, no, desde es la un semántica interino. lo entiendo. Pero ganó 3 partidos y sigue, claro, elegiste que siga. Sí. No lo elegiste de base. Está bien. Bueno, esto es lo mismo, esto es como si fuese un interinato. Sí. Y seguimos en un interinato. Y sí. Yo creo que las dudas que tiene para hacer cambios, no sé si es una duda o una realidad, una idea que tiene el cuerpo técnico. Ya expliqué lo de Russo, ¿no? Con Central Córdoba. Pero pará, Marce, porque la imagen de Russo frente al grupo, sin hacer cambios, era una. Sí. Y la imagen de Úbeda frente al grupo, sin hacer cambios, mirá lo que te voy a decir, porque ya está claro, no es puede ser otra, no, es otra. ¿Por qué? Por esto que siempre hablamos de conocimiento y convencimiento. ¿Correcto? Sí. Cuando Russo no hacía cambios, el grupo podía interpretar
cuál era la razón por la que Russo no hacía cambios y que esto no significara flaqueza y duda del entrenador. Acá la pregunta es, las dudas de Úbeda, porque no hace cambios, ¿no? Está perfecto. ¿Realmente pensamos que Úbeda no hace cambio por dudas? No, yo creo que es por convicción. Yo creo que cuando un partido se te da de esta manera, al jugador que vos sacás en la cancha de Boca, en un partido de estas características, a 15, 20 minutos, si el jugador primero se enoja un montón y después se expone a ser insultado, como termina pasando. Entonces hay un tema de liderazgo, de gobernabilidad. Bueno, sí. Claro. Bueno, pero está fuera de discusión que la gobernabilidad de Úbeda, ya desde un primer momento, cuando se hablaba de que porque Paredes formaba parte del grupo y comían asado. O sea, la gobernabilidad de Úbeda no es la misma que la gobernabilidad de Russo. Entonces volvemos a las bases. ¿Cuál es la base original? Sí, Úbeda no fue elegido, está claro. Sí. Entonces, pero lo que yo preguntaba, tomar la llave del auto. No, quedó la llave ahí. Lo que yo preguntaba era si eso se traslada al equipo. Sí, por supuesto. No, y acá hay un error fundamental. Y voy a poner un caso arquetípico. Incluso en algún momento, algún osado intentó comparar un ciclo y el otro. A partir de la llegada de los 5 cambios, ya los cambios no son delantero por delantero o un defensor por un delantero porque estoy ganando, cuando había 2 cambios o cuando había 3 cambios, que eran muy específicos por lo general de la mitad de la cancha hacia adelante. No se cambiaban. Entonces, con la llegada de los 5 cambios, muchos entrenadores, y el que voy a nombrar está en primer plano, decidieron modificar cualquier elemento del equipo. Entonces, ¿qué hizo Scaloni en el Mundial? Uno observa la cantidad de partidos que jugaron Montiel o Molina y Acuña o Tagliafico y se da cuenta de que no hay forma de sumando que te dé el número exacto de partidos. Entonces, esto demuestra que jugaron muchas veces un rato cada uno y él en el segundo tiempo, la mayoría de las veces, cambia los laterales. Bueno, es una nueva alternativa, usar los 5 cambios para cambiar también de la mitad de la cancha hacia atrás. Ayer los laterales de Boca eran un grito desesperado de que los saquen o que hagan algo. Weigand fue lamentable y Blanco fue desconocido. Y si tiene 2 laterales en el banco, ¿por qué no usar esos cambios para arreglar el equipo también en la parte defensiva? ¿Y si tuvo más miedo a perderlo, Úbeda? ¿Perder el partido? Sí, porque por ahí perderlo implicaba un desenlace. Y bueno, no puede empatar a Boca empatar no es un resultado que vos digas. Empatar con contra San Lorenzo de local, contra este San Lorenzo que no puede ni tener refuerzo. Queridos compañeros, estoy planteando preguntas para las que no tengo una respuesta definitiva. Simplemente estoy intentando entender todo lo que pasó ayer, que va mucho más allá de un resultado. Obvio. Para mí igual también es un punto de lo que quería marcar antes, es ¿a quién tienen el banco para poner? O sea, no es que no hay jugadores, no es que no hay jugadores, digo, esos jugadores vienen rindiendo también la forma en la que juega Úbeda. ¿Hay jugadores para esos cambios? Y si no los pone nunca, ¿cómo van a rendir? Y bueno, están rotos anímicamente. Voy a eso también. Me parece que no hay un ruedo en todos los jugadores, que creo que eso también implica decir, che, lo pongo y no viene jugando. Pero bueno, tiene que animarse, Pellegrino tiene que jugar. Ayrton Costa fue otra vez un desastre ayer. Y Pellegrino cada vez que juega cumple. Los laterales tienen que jugar. Sí, pasa que por ejemplo el 13 si no pones ningún cambio, si no haces ningún cambio, ¿cómo vas a potenciar a tu suplente? No lo potenciás, lo dejás hundidos a eso es lo que voy a apuntar. Anímicamente. A eso es lo que quiero apuntar. Vamos a escucharlo a Úbeda, vamos a escuchar al técnico de Boca, a ver qué dijo después del partido. Esto mencionaba el técnico Geneise. Sí, no tengo duda. El equipo muestra actitud, mostró ganas de ganar, se entró al vestuario ahora cuando entramos después del partido enojados, todos entramos con cara de enojados de no haber tenido un resultado positivo como queríamos. De eso no tengo duda de que tienen hambre de ganar cosas, lo demuestran en los entrenamientos y bueno, necesitamos después poder pasarlo a los partidos como corresponde, ¿viste? Nos está faltando el poder hacer el gol que nos diferencie en este tipo de partidos.
hay cierta fragilidad hasta en el discurso, ¿no? En la imagen. Sí. Es un tiempo complicado, pero al final vamos a terminar siempre llegando a la misma conclusión, y es que ¿qué opina de todo esto Riquelme? La conclusión final es que Riquelme lo sostiene. Yo lo vi gesticulando, pero ayer, no sé. No curiosamente dejaron la persiana del palco de Riquelme levantada, no la cerraron como en otras ocasiones. Antes que sigan, quiero contarles que por lo que escuché de aquellos que acceden a cierta información, después queden cada uno creerlo o no, esos movimientos y gestos airados de Riquelme apuntaban a la escasa agresividad y atención de los defensores de Boca en el gol de San Lorenzo. Bueno, está bien, es lógico porque eso fue así. Boca jugó en defensa muy mal ayer. Igual muy eso mal. es un granito de arena en el medio del desierto. El tema era saber si defendía la postura de Úbeda o lo criticaba, ¿no? Esos gestos que se vieron ampulosos una hora después de que el partido ya había terminado. Por supuesto que el máximo responsable es Riquelme. Riquelme es el que piensa, o por lo menos hace pensar al resto, de que este entrenador va a dirigir a este equipo en esta Copa Libertadores. Hay un mundo en el medio que piensa que no. Es que el silencio dijo mucho. Es la pregunta. El silencio dijo mucho. Boca juega el domingo contra Unión en Santa Fe. Sí. Duro partido, ¿no? Duro partido. Vamos a escucharlo. Claro, lo dije y lo dejé entre paréntesis. Se entendió, ¿no? Vamos a escucharlo a Paredes, que por momentos tiene que tirar el centro e ir a cabecear. Y hasta que alguien no demuestre lo contrario, eso no va a pasar. Tengo una mala noticia para el mundo Boca. Vamos a escucharlo. Sí, por el momento no, creo que por la mayor parte del partido creo que fuimos muy superiores, creamos muchas situaciones, creo que ellos tuvieron solo la del gol y duele porque no alcanza a merecer, seguramente tenemos que hacer mucho más, pero dimos otra imagen, estamos por el buen camino y seguramente así encontraremos más resultados positivos. Es un escándalo lo que juega Paredes, ¿no? Qué lujo tenerlo. Cuánta diferencia con el resto, ¿no? Cuánta categoría, cuánta sutileza, porque creo que en realidad lo que más nos gusta de Paredes es lo que decía el flaco Menotti, ¿no? La estética puesta al servicio de la contundencia. Es un jugador que vos lo ves con una elegancia absoluta, pero además, bueno, el fútbol es toma de decisiones, ¿no? Es elegir entre tantas oportunidades, situaciones que tenés en el juego, Juan, la que nosotros desde arriba vemos como muy fácil y en el campo y con todos los muñequitos moviéndose no es tan fácil. No cabe duda que tiene una jerarquía diferente de los que lo rodean. O sea, no te das cuenta viéndolo jugar. Igual hay algo después, obviamente, eso está en otra etapa de su vida, es otro recorrido. Sí. El fútbol argentino tiene otras características, ¿no? O sea, tal vez no se pueda lucir ciertas cosas tanto y se exponga a otras que son acordes al nuestro juego, pero se nota que es diferente. Igual hay algo que también está ocurriendo, que es como volver al inicio. Hubo un momento en el que él bajó un poco su rendimiento. Probablemente haya tenido implicancia su cuestión física, porque lo supimos a partir de que se tuvo que parar, pero está empezando a ser tan determinante, pero como única alternativa, como fue al principio, cuando él llegó, es resolvernos todos los problemas, ayudarnos con todos los problemas. Y ahí, claro, ya pasaron 28 minutos de programa, voy a poner un nombre sobre la mesa del que solo les pido una línea, porque si no nos quedamos a vivir acá. Y es que, como esperábamos que pudiera llegar a ocurrir, San Lorenzo ya estuvo muy encima de Aranda. Y entonces se sabe, lo vemos, Aranda tendrá gran futuro, pero después jugar en el zoológico, en la jungla del fútbol argentino, 2 partidos, como lo hizo en el encuentro contra el Lanús, es muy complicado. Sí, Juan, te escuchamos. No, yo no voy a decir más nada. Yo ya lo que tenía que decir lo dije y el tiempo lo puse en evidencia. Es lógico. Ahora, después, los que me querían vender, que era la revolución, que le cambiaba la cara, yo ahí no. En ese partido fue la revolución. Un poco más si hablábamos de Aranda como si tuviese que ir al Mundial del 2026. Se leía en todos lados. Habrás visto otro canal. Se leía en todos lados, por favor. Acá no fue. Milton Delgado jugó bien ayer, ¿eh? A mí me gusta, para Milton Delgado no puede salir del equipo. No, pero por supuesto. No puede salir del equipo. Pero sale. Pero, claro, no, es que ayer no salió. No, ayer no. No, pero digo, lo digo. Que vengan todos. No, pero ¿sabes por qué lo dije? Porque ayer, mirá, voy a decir algo que en esencia es contradictorio.
Ayer, el más fácil de sacar de los del medio era Milton Delgado. Sí. Era Milton Delgado. Era difícil hacer un cambio en el medio. Bueno, pero ¿por qué lo digo? Porque Ascasíbar había hecho un gol, a Paredes no lo ibas a sacar. Yo creo que ayer el partido pedía en algún momento cambios en la mitad de la cancha. Lo que pasa es que lo que vos tenías que cambiar era la forma de pararte en el campo. Sí, claro. No, pero No tenías que agregar un tercer delantero, armar una línea de 3. Incluso, Eso. pero incluso hasta por ahí ayer, era un partido para sacarlo a Aranda, faltando 10 minutos. Sí. Porque, Estaba agotado, por además. supuesto, pero además porque no le haces un bien al chico si el partido da para que salga, dejarlo esperando que haga algo que en el proceso de evolución de él como futbolista va a implicar entrar, salir, entrar. Claro. Pero bueno, Juan, me saltaste enseguida cuando dije línea de 3, ¿no? Parecía que era algo, era alguna alternativa. Pero por lo menos una alternativa para cambiar la dinámica. Pero Patear ¿qué el tablero. implicaba eso? Sí. ¿Qué implicaba eso? La tenés que tener trabajada. Claro. Y además te arriesgás, tenés más riesgo de que te contragolpeen. Por eso me pregunté Entonces, agarró si y con dijo, los cambios, mejor no. Agárrate para por San eso me Lorenzo, ¿de pregunté qué? si con los cambios en realidad que no hizo, Úbeda también tomaba un riesgo respecto a su lugar, si la cosa Sí. se profundizaba, ¿no? Sí, porque al exactamente. final la encrucijada ¿cuál fue? Me critico y me critican porque no hago cambios, y me critico y me hubieran criticado si hacía cambios y no salían bien, pero bueno. Bueno, pero ¿para qué Esa es la entonces, esencia de ¿para qué tu estás ahí? lugar. Claro. Por eso digo, pero cuando vos estás, vuelvo al inicio, cuando vos estás en un lugar en el que te sentís todo el tiempo en un coliseo romano, en el cual cada decisión que tomes va a implicar que el público suba o baje el pulgar, ya lo que está frágil, lo que está en tela de juicio es tu lugar. Claro. Es tu espacio, tu rol, tu credibilidad. Y por eso también me preguntaba, no solo frente al Coliseo, frente a tus luchadores. Claro. ¿Le trasladás a tus luchadores esa duda que vos tenés? Y ya empezás a pensar, y en casa estaría más tranquilo, ¿no? Bueno, tal vez es una Me posibilidad. rompería al menos, decís. Tal vez es una posibilidad. La No. cuestión es qué opina el emperador. Que Claro, por ahora, claro. Por el ahora- emperador por ahora dice, para mí esto no es un tema. No. Para mí esto no es un tema. Y bueno, es la minoría esclarecida, ¿no? Escuchamos a Johan Romaña, ese sí es un gladiador, Sí. Ese sí es un gladiador. Para jugar además con una defensa, no te digo metidita atrás, porque por momentos San Lorenzo se adelanta un poco, pero en donde se tenga que sentir el valor atlético, la fortaleza física de un futbolista, a mí dámelo siempre a Romaña. No, yo creo que siempre lo decimos nosotros, los más grandes, estamos en un club grande que exige, obvio, ganar esta clase de partido. Yo creo que cambió mucho la mentalidad y la actitud. Hoy yo creo que se vio el San Lorenzo que veníamos mostrando el semestre pasado. Y bueno, esperemos seguir por esta línea, como te digo, está un poco más tranquilo para poder concretar las opciones de goles que tenemos y así ya no buenos resultados. Muy malas noticias para San Lorenzo por las lesiones de Ceruti y de Gastón Hernández. Las ¿no? dos feas. Las dos muy feas, Juan. La de Hernández con ya 2 roturas de ligamentos, ¿no? Ya 2 veces se rompió el cruzado, Ceruti una vez y ahora es la otra rodilla. Yo no quiero volver sobre un tema ni abrirlo porque la idea tampoco es anclar en esto, pero si el fútbol de hoy conspira un poco, ¿no?, en su agresividad, en su fuerza, en los métodos de entrenamiento, para que el futbolista esté siempre al límite del sobreentrenamiento, ¿no? Que lo ponen en lesiones que ahora se dan, de las que el jugador se recupera, pero más frecuentes. Este calendario, esta locura de jugar cada 3-4 días, me parece que definitivamente conspira contra los jugadores. Sí, está comprobado que un calendario muy cargado termina generando lesiones. Ahora después, en el caso de jugadores con antecedentes siempre tienen una predisposición mayor. Pero perdóname, pero se rompen los que tienen predisposición, los que no tienen. Obvio, pero no es lo mismo una recidiva, o sea, una reincidencia, que un primer caso. Son jugadores con un antecedente y ya el antecedente te marca, te condiciona. Es muy difícil, hay muy pocos jugadores que hayan retomado a un nivel mayor la ruptura de cruzado, la hayan retomado a un nivel mayor y nunca se hayan vuelto a lesionar de nuevo. Son pocos los casos. Estadístico es lo que vos Es estás estadístico, diciendo. o sea, son pocos no quiere decir eso que no se recuperen, Claro, no quiere claro. decir eso que no jueguen. Claro. No, en Ahora, otro tiempo no volvían a jugar más. Exacto.
superar el nivel previo. O sea, si te agarró joven es una cosa, porque si te agarró siendo un juvenil es otra historia. Claro. Pero siendo profesional, superar el nivel previo es difícil. No solamente por el rendimiento, sino también por el condicionante. Porque esta lesión hace que te contraten otros equipos siempre sea un factor a mirar. ¿Pero se te va de la cabeza o siempre te da vueltas? Se te tiene que ir de la cabeza, si no, no puedes jugar al fútbol. Jugar al fútbol es lesionarse, es empujarse al máximo posible. Claro. Indefectiblemente estás buscando el límite de tu cuerpo. Sí. No es deporte y salud, es